Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos este jueves? Tenía en mi mano el versículo de la aplicación de la iglesia, que está muy bueno para este día, para nuestro tiempo, para nuestro espacio, aunque todos estos días se está hablando sobre la palabra. Pero bueno, hoy tocaba Isaías 55:11, versículo muy conocido. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, ¿sí? Por haber siempre mirado tanto esa frase, no volverá a mí vacía, no le había prestado tanta atención a qué quiere decir que no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y la reflexión dice, en la Biblia encontramos el poder de Dios con mandatos, dirección y guía. En sus caminos descubrimos el propósito de Él para nuestro diario vivir, ¿sí? Así que lindísimo versículo el de hoy. Bueno, muy bien, vamos a seguir con el apóstol Pablo, con este tiempo tan especial de su vida, de su ministerio y del avance del Evangelio. Y que me encanta estar volviendo a releerlo despacito para dar todo el valor y la comprensión a ese tiempo tan especial que fue en la azarosísima vida del apóstol Pablo desde que el Señor lo llamó, todo lo que hizo y lo que debió pasar en sus 3 viajes misioneros. Y después, cuando podía haber sido un tiempo quizás más tranquilo, llegó a algo que superó todos los otros avatares, creo, en cuanto a que tuvo que pasar por defender ante distintas audiencias su ministerio y su verdad y su razón, y tuvo que pasar por procesos, ¿sí? Como Jesús pasó, también a Pablo le tocó. Y entonces vimos ayer el capítulo algo del 21, el 22, su arresto, cuando tuvo que enfrentar primero a un comandante romano y después a los judíos que lo querían tranquilamente matar, tuvo que enfrentar con ese primer discurso extraordinario del capítulo 22, en el que él recuerda su llamamiento, todo lo que el Señor hizo para cuidarlo de los judíos, porque no iban a aceptar su transformación, y el prepararlo y lanzarlo para la carrera que tenía preparada. Hoy me quedé pensando cómo no hubo una sola palabra de rechazo, no sé si es rechazo, reproche, eso, de reproche a Pablo por todo lo que había sido, por todo lo que había hecho, por la muerte de Esteban, ¿sí? El Señor estaba mirando para adelante. Cuando dice de su conversión, se bautizó, perdón de los pecados, ahí se había puesto en orden con Dios Pablo, pero después el Señor apuntó hacia adelante, ¿sí? Y Pablo no sabía qué iba a ser el adelante inmediato que venía ahora, en este momento primero del capítulo 22, estaba con el comandante, dando cuenta. Él no le costaba para nada hablar ni dar cuenta, porque entre otras cosas estaba diciendo absolutamente la verdad. Y tuvo que hablar frente a gente que decía mentiras y que tergiversaba todas las cosas. Y por ahí vamos a andar hoy. En el capítulo 23, que lo vimos ayer, es cuando habló frente al Consejo de los Judíos, ¿sí? Allí donde se produjo la división entre saduceos y fariseos, y entonces Pablo quedó ahí, se salvó de esa conspiración, y terminamos cuando el comandante le estaba mandando al gobernador
estuve mirando, gobernador de las provincias romanas de Judea y Samaria. Samaria era provincia romana también. Y entonces el comandante, ya no sabiendo qué hacer, aparece Pablo en Cesarea, lo sacan de Jerusalén, lo llevan a Cesarea, y entonces lo último que leímos fue la cartita con la cual al gobernador, el comandante le explicaba el problema que tenía con este hombre y le mandaba el paquete, a ver qué iba a hacer con él y de qué manera se iba a arreglar con la gran presión de los judíos, ¿sí? Y con sus propias convicciones, porque no había encontrado nada malo en él. Lo mismo que pasó. Pablo pasó por 3 procesos, Jesús pasó por 3 procesos, y los representantes de los romanos no encontraban nada malo en ellos, ni en Jesús ni en Pablo. Sin embargo, tuvo que pasar por todo esto. Bien, empiezo con el 23:34, donde el gobernador Félix leyó la carta que le mandó el comandante, le preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que Pablo era de Cilicia, esto fue con Pablo ya presente, cuando llegó, ¿se acuerdan? Con toda toda la caballería que le mandó, le dijo, te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Al comienzo de cada uno de estos párrafos pasaron 5 días, pasaron 2 días, a Pablo lo tenían de un lado para el otro y no pasaba nada, quizás era para descansar de las palizas que había recibido. Lo dejó bajo custodia en el palacio de Herodes. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo puso su caso ante Félix. Acá comienza el proceso. Excelentísimo, bien abogado son todos iguales, los del siglo I son iguales, uno se lo imagina. Por cerrar los ojos y se lo imagina levantando el dedito. Excelentísimo Félix, bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz y gracias a la previsión suya se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, primer párrafo entonces, aduló al gobernador, le ruego que, con la bondad que lo caracteriza, seguimos en la misma línea, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo. Por eso lo prendimos. Usted mismo, al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Así que 3 mentiras el abogado. No sé por qué me hace acordar. Dijo que este hombre es una plaga, dijo que es cabecilla de la secta de los nazarenos y que trató de profanar el templo. Ya vimos en todo lo anterior que no había hecho entrar a nadie al templo, a nadie que no fuera judío, y que esa secta de los nazarenos, bueno, totalmente no solo mentiroso, sino borrando toda la realidad de lo que había pasado. La otra parte del público, eran los judíos, corroboraron la acusación, afirmando que todo eso era cierto. Así que tenemos un proceso acá con todo urdido, una trama como para que, si el gobernador no era un poco serio y justo e íntegro, podía haber ido para cualquier lado en ese momento. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió. Y acá viene el tercer discurso que dio Pablo en esos días. Sé que desde hace muchos años usted ha sido juez de esta nación, así que de buena gana presento mi defensa. ¿Qué diferencia con las palabras del abogado?
usted puede comprobar fácilmente que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Uno a uno fue contestando a las acusaciones. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso. Me asombra la forma que enseguida, después de esa introducción para desbaratar todas las mentiras, enseguida hace su presentación del Evangelio. Confieso que adoro al Dios de nuestros antepasados siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Así que frente al pueblo judío corroboraba que adora a Dios, que cree todo lo que enseña la ley y lo que está escrito en los profetas. Cree en las escrituras, en todo lo que dicen las escrituras, el Antiguo Testamento hasta ahí. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Qué diferencia para leer los dos discursos y ver ahí qué categoría de persona, no solo de buen orador, sino de buena persona que podía hablar de su conciencia limpia. Y entonces va a contar otra vez la historia. A mí me impresiona cómo para el relato de Lucas le fue tan importante volver a repetir cosas como para que quede clarísimo este tema del proceso de Pablo. Entonces Pablo sigue diciendo, después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En todas las cartas de Pablo está esa ofrenda que estaban juntando para Jerusalén, para la tremenda pobreza que había allí. En eso estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo, a no ser lo que exclamé en presencia de ellos. 2 puntos. Es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Jesús volvía a utilizar la misma arma de dividir a fariseos y saduceos, aunque acá aparentemente se quedaron muy calladitos. Sin embargo, su insistencia, yo creo que él debe haber hablado de lo que por la resurrección, por el hecho de la resurrección de Cristo, ¿sí? No nos figura acá, pero el hecho de hablar de la resurrección es que el hecho de que Jesús había muerto y resucitado. Cierran las comillas. Entonces Félix, el gobernador, que estaba bien informado del camino, así que conocía al señor Félix acerca de Jesucristo, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lisias, decidiré su caso, dijo. Me hace acordar a Pilato, ¿no? Se lo sacó de encima, así supongo que mandaba de vuelta a Jerusalén a toda la comitiva que vino a acusarlo, con el sumo sacerdote Ananías y el abogado Tértulo entre ellos. Entonces Félix luego, voy por el 23, le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran, ¿sí? Sigo pensando que el centurión Cornelio, que había sido evangelizado por Pedro y que posiblemente fuera parte de la fuerza ahí en Cesarea, habrá estado también cerca a Pablo por el tema de decir que permitiera que sus amigos lo atendieran, ¿sí?
ya estaban, seguramente había iglesias en Cesarea. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Acá nos aparece una mujer y va a aparecer otra después. Así que Félix estaba casado con una judía, por lo cual debía saber bastante de la ley de Dios. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo. Acá está, yo lo tengo como el cuarto discurso, pero no lo tenemos ahí desarrollado. Tenemos nada más que el bosquejo. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo, ¿sí? Así que interesante esto. No aparece todo el discurso, pero sí los tres temas personales, principales, que daba la sensación de que fuera algo que apuntaba directamente acá al gobernador, ¿no? Al hablar de la justicia, a un representante del Imperio Romano que tenía sojuzgado al pueblo judío, al dominio propio y al juicio venidero. Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Nuevamente el espíritu de Pilato presente para de ninguna manera comprometerse. Félix también, porque acá aparece, es muy interesante todo esto, porque acá aparece un montón de personajes, un entorno muy interesante. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él, ¿sí? ¿Cómo lo supo Lucas? Bueno, seguramente Pablo se dio cuenta y le contó a Lucas, ¿no? De manera que, por lo que sabemos, el interés de Félix no era espiritual para nada. Transcurridos 2 años, así que este tema se alargaba, 2 años, ahí Pablo esperaba algo, Félix tuvo como sucesor, terminó su mandato, a Porcio Festo. Pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Él lo podía haber largado, pero no lo iba a hacer porque él era instrumento de Dios también y Pablo tenía que estar ahí. Muy bien, capítulo 25. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces, los jefes, posiblemente, estoy pensando, Festo vendría de Roma, o de algún otro lugar donde hubiera sido gobernador también. Entonces, primero a Cesarea, que era la capital de la provincia, y después a Jerusalén. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Seguía, después de 2 años, la idea fija contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. 2 años habían pasado, que el sobrino de Pablo avisó y seguía exactamente el mismo plan. Festo respondió, Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que él ha hecho algo malo. Así que Festo por lo menos parecía tener un poco de justicia en su actitud y no se prestó a hacerle un nuevo traslado a Pablo a Jerusalén. Después de pasar entre los judíos unos 8 a 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. De modo que 2 años después, la situación por parte de los judíos seguía exactamente igual. Es decir, el odio que se había generado era tremendo. Lástima que no sabemos nada qué pasaba en ese momento con la iglesia de Jerusalén, ¿no? Es decir, el poder, la incidencia, la predicación, aunque tantos habían huido de Jerusalén, pero por lo menos ellos estaban con la misma
el odio y preocupación por borrar a Pablo. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falla, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Clarísimo, las tres cosas que él siempre dejó por sentado. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, segunda vez que lo dice en el capítulo 25, le preguntó a Pablo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Parecía una pelota, Pablo, ¿eh? Lo querían llevar de un lado para el otro, para todo, para enjuagues propios de la política y de todo lo que, no sé qué me hace acordar. Bueno, pero Pablo era la única persona que en todo eso estaba firme, segura, sabiendo a dónde estaba y por qué estaba y a dónde iba. Estoy segura que el Señor le debe haber hablado en otro momento. Pablo debía tener una vida de oración impresionante, y aunque no tenemos acá, como sí tuvimos en el otro capítulo, una palabra muy concreta para decirle: no tengas miedo, espera, esto va a seguir como lo tenemos, como el propósito que está hecho. Bien, entonces Pablo contesta: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No le he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Le está diciendo: ni usted tiene el derecho de entregarme. Apelo al emperador. Me lo imagino a Pablo pegando ahí, levantando la voz para sentar su situación. Entonces, después de consultar con sus asesores, acá Pilato y medio, porque ni siquiera tomaba la decisión él solo, sino los asesores, por el temor de un gobernador romano por tener preso a un ciudadano romano. ¿Has apelado al emperador irás. Pasados algunos días, me encanta la rigurosidad del relato de Lucas, aunque fue muy riguroso el relato de todos los viajes, pero esta cosa de los días, todo para mostrar la injusticia y para mostrar con toda claridad a todos los personajes de esta historia. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice, acá aparece otra esposa, segunda esposa que aparece, llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Este rey Agripa era hijo de uno de los Herodes. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Les respondí que no era costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Qué preocupación uno con cada otro, justificarse, de dejar todo por sentado que habían hecho todo bien. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Es la primera vez que se habla así específicamente de alguno de ellos acerca de Jesús. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a estos cargos, pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo.
Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Me hubiera gustado saber algo si la esposa judía, pero era la de Félix, ya no estaba más Félix. No sabemos nada de la esposa de Festo, a ver si tenía algo que ver con los judíos, pero algo sí el rey Agripa, porque estaba interesado en conocer a Pablo. Pero hoy no nos va a quedar, porque yo quiero, con trompetas, quiero escuchar y leer este magnífico discurso frente al rey Agripa y a toda la comitiva. Pero vamos a leer el comienzo, ¿eh? Estamos en el capítulo 25, desde el versículo 23. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa. Los que hemos visto las películas del Imperio Romano, los que están viendo Jesús en este momento, esos escenarios impresionantes. Así que entraron en la sala de audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo, quien dijo: voy a empezar nada más, pero mañana vuelvo otra vez desde el comienzo porque es imperdible este discurso extraordinario. Desde el punto de vista humano, la pérdida de tiempo que hubo con la vida de Pablo, que era todas estas autoridades, desde el comandante, el gobernador Félix, el gobernador Festo, habían entendido que era un hombre importante, culto, inteligente, un hombre para tenerlo en cuenta totalmente y no tenerlo dando vueltas de un lado para el otro, cuidándolo, eso sí, cuidándolo, pero haciéndolo perder el tiempo. Pero hay veces, hay cosas que tienen, ¿no? Como los tiempos de Dios, aunque parezca ser de los hombres, son los tiempos de Dios hasta que algo se dé en el momento más oportuno. Y el momento oportuno era que estuviera el gobernador, que estuviera Agripa, que era el hombre de todos esos que habían escuchado el mensaje, el que tenía el corazón más cercano, Los que se acuerdan de este relato van a saber cómo terminó este precioso discurso. Pero sabemos que era el hombre que estaba más dispuesto. Por eso no solo lo escuchó él solo, sino que vino con su esposa, con los oficiales de alto rango, su comitiva, y las personalidades más distintivas de la ciudad. Entonces Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa, este no es Pablo, este es Festo. Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Es la misma frase, el ecce homo en latín que dijo Pilato con respecto a Jesús, es la misma frase que le dicen a Pablo. He aquí este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Me causa gracia esto, ¿no? Porque ya había escuchado mucho, ya había hablado con Pablo. No tiene nada para escribirle al emperador de Roma. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes y especialmente delante de usted, rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga yo algunos datos para mi carta. Bien. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Entonces, Agripa, o sea, no fue el gobernador, el rey Agripa, le dijo a Pablo
tienes permiso para defenderte, ¿sí? Y entonces, como en las novelas, esto dice, continuará. Y mañana, si Dios quiere, vamos a leer este magnífico relato de cómo Pablo, una vez más, sabiendo lo interesante e importante que era esta exposición ante tanta gente importante del Imperio Romano, ya no quedaba ahí audiencia judía, ahí ya estaba, esto era el anticipo de cuando Pablo hiciera lo mismo, no sé con quién porque no lo tenemos, pero con toda la gente con la que tuvo oportunidad de predicar en Roma. Acá estaba frente al Imperio Romano de la provincia de Judea, en Cesarea, hablando con una audiencia totalmente interesada. Por curiosidad puede ser, pero también podía haber gente que estuviera interesada por el mensaje este nuevo que ya se conocía en todas partes del Imperio Romano y por este hombre tan íntegro, culto, inteligente, que en todo momento había actuado de la mejor manera, de la manera más digna del Señor al que él estaba representando. Así que bueno, mañana nos encontramos entonces todo el mundo con la Biblia abierta en el capítulo 26 del libro de los Hechos y vamos a disfrutar de este magnífico discurso. Gracias, que Dios los bendiga, que tengan una hermosa tarde hasta el final de nuestra programación y nos vemos mañana si Dios quiere.